Las políticas públicas en educación en el México del siglo XXI. La educación en México en el siglo XXI. Cambios políticos importantes. Una aparente relevancia de la educación de la agenda pública nacional, internacional, electoral, mediática y una opinión pública. Multiplicidad de reformas curriculares. La primera década de evaluación estandarizada y sistema del desempeño educativo. Conciencia de la profundidad de la crisis educativa. La consolidación del poder de negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Involucramiento de las organizaciones no gubernamentales en el debate educativo. Los programas o instituciones de la primera década del siglo XXI o de los gobiernos de Fox y Calderón la crearon del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, Enciclomedia y habilidades digitales para todos. La obligatoriedad de educación preescolar y educación media superior. Las reformas curriculares de preescolar, primaria, secundaria y media superior. La prueba enlace, el concurso de plazas de maestros y la evaluación universal. La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. El INE fue reestructurado en el último año de gobierno de Calderón, completamente a través de la expedición de un nuevo decreto, consolidar al instituto y dotarlo de mayor autonomía. 1. El INE gana en autonomía gubernamental. Sigue siendo un organismo público descentralizado, pero no sectorizado. Uno de los miembros de su selecto órgano de gobierno es precisamente la SEP. El INE se simplifica. De una junta directiva de 15 miembros que consignan derecho, el decreto de 2002, 7 miembros. El INE se despolitiza parcialmente al pasar de una junta directiva integrada con representantes sindicales y empresariales a un órgano de gobierno integrado por 3 miembros de la Junta Técnica, designados por el presidente de la República con supuestas credenciales académicas. 4. El INE. Las decisiones las tomaría el órgano de gobierno y la Junta Técnica. 5. El INE de Calderón diluiría con un sutil subterfugio la participación de los representantes de los sectores sociales al eliminarlos de los órganos de decisión, junta directiva, y acomodarlos en un nuevo órgano con el título de Consejo Social de Evaluación de la Educación, con muchos integrantes pero con funciones meramente consultivas. 6. Las autoridades locales se integrarían en un nuevo órgano con el nombre de Consejo de Vinculación con las entidades federativas, pero solo con fines de enlace. 7. En la sutileza de su autonomía, el INE se hace más gubernamental que nunca, no solo por las designaciones presidenciales de todos los integrantes. Establecer en congruencia con los programas sectoriales las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal relativas a la producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general. Elimina a la SEP de la obligatoriedad que la misma ley federal le exige. Suprimir la coordinación que realiza la Secretaría de Educación Pública. La materia de los programas, servicios y acciones del Instituto será la evaluación de la educación obligatoria, de preescolar, primaria, secundaria, media superior, pública y privada. Enciclomedia y habilidades digitales para todos. Enciclomedia es un programa de apoyo tecnológico a la educación creada por la administración de Fox. Durante la administración Calderón fue prácticamente abandonado y sustituido por el programa alternativo denominado Habilidades Digitales para Todos.
Habilidades digitales para todos, un programa de tecnología y educación más holístico que aquel y basado en una plataforma de conectividad, equipo, programas y contenidos educativos. La enciclomedia, su presupuesto ascendía en un tanto similar al presupuesto anual de la UNAM, es decir, que para aquellos años llegó a alrededor de 20,000 millones de pesos. Y las habilidades digitales para todos tampoco está la solución ni la política pública adecuada para la calidad del aprendizaje. La obligatoriedad de educación preescolar y educación media superior. La obligatoriedad de la educación preescolar de 2002 no cumplió su cometido de universalizar dicho nivel para el ciclo escolar 2008-2009. Para el año 2010, 2 años después de la entrada en vigor total para una educación preescolar de 3 años, casi 48% de los niños de 3 a 5 años de edad no asistía a la escuela, aunque ese dato no coincide con el INE, sobre tasa de asistencia escolar de 71% para 2010. Los datos de cobertura o asistencia escolar varían de fuente en fuente y no son exactos tanto por errores de medición como por poblaciones escolares flotantes o migrantes. Para evitar el uso indiscriminado, las tasas de cobertura obtenidas de dos fuentes con dos datos duros, CEP e INEGI. De CEP se obtienen los datos públicos de matrícula y de INEGI los datos de población con base en el consenso de 2010. Datos de cobertura, asistencia y escolarización para niños. La obligatoriedad del gobierno de ofrecer la educación media superior será escalonada con una periodicidad aún mayor que la otorgada para el servicio preescolar. De la reforma referida al artículo 3 constitucional, dicha obligatoriedad se dará a partir del ciclo escolar 2012-2013 y se cumpliría hasta el ciclo 2021-2022, cuando debería alcanzarse la cobertura total. La educación preescolar se planteó con una gradualidad de 6 años, la media superior con una de 10, y el reto es mayor, con un costo financiero por estudiante, después por la demanda potencial medida, quizá por el nivel de inasistencia más rezago. Mientras el gasto público por alumno en escuelas públicas en 2012-2013 fue de 15.5 miles de pesos en el nivel preescolar, en el bachillerato fue de 30.2 miles de pesos, es decir, el doble. La matrícula de la educación preescolar para el mismo ciclo ascendió para educación media superior también casi del mismo tamaño, pero al doble del costo. Enlace. Desde su destape en febrero de 2006 en Monterrey, Nuevo León, por parte del entonces secretario de Educación Pública Nacional hasta la más reciente aplicación de 2012, ha servido como un instrumento para el manejo de imagen de la política pública y con base en estímulos para movilizar la motivación extrínseca de maestros, directores, autoridades y alumnos. La evaluación conductista o conductual y la evaluación formativa. Ambas buscan un cambio de conducta en los agentes educativos. La primera, con estímulos de conducta. Si pasas o mejoras, te premio. La segunda, con estímulos a la motivación intrínseca. Me esfuerzo y trabajo porque es algo bueno para mi desarrollo personal y profesional. La evaluación conductista. Con base en pruebas estandarizadas tanto en su contenido como en su aplicación. Forma más sencilla y rápida de medir, comparar y ordenar la evaluación formativa, proceso de enseñanza-aprendizaje. Encontrar las causas profundas de los rezagos de aprendizaje.
El enfoque de competencias como pedagogía del aprendizaje supone una evaluación formativa. Sin embargo, las autoridades educativas se empecinan en mediciones sumativas y estandarizadas de alto impacto. Enlace no solo fue sostenido por Calderón, sino convertido en la piedra angular de toda su política de medición educativa y rendición de cuentas. La prueba enlace tiene aspectos positivos y negativos. Lo positivo, ha despertado conciencia sobre la importancia de la evaluación educativa, punto de referencia para ubicarnos en el mapa del desempeño educativo. Enlace, junto con Exale del INE, PISA y OCDE y las pruebas del Ceneval, construye la historiografía de la evaluación educativa en México. Los puntos negativos, las fibras técnicas del mismo, de la estandarización y comparabilidad, tanto de la prueba como de su aplicación, presentar a la sociedad mexicana a través de un fuerte desplegamiento mediático los resultados de esta prueba como triunfo de la política educativa de la SEP. Enlace tenía serias dificultades de comparabilidad. No todos los años se presentó en los mismos meses. Uno debe leer con mucho cuidado los resultados antes de saltar a conclusiones determinantes. Para poder decir que una escuela o una entidad es mejor que otra en resultados de realidad, no podríamos hacerlo directamente con información, sino a través de la manipulación de datos con la base original de 13.5 millones de estudiantes. Algo suena interesante cuando la SEP publica la información de los resultados con escuelas representativas y no representativas. Un resultado no es representativo cuando se cumple alguno de los siguientes criterios: presunción de copia, respuestas acertadas iguales y respuestas equivocadas iguales pero diferentes alumnos en una misma aula o escuela. Presunción de cuchareo, es decir, cuando presenta la prueba menos de 80% de los estudiantes en matrícula y tamaño pequeño de muestra o menos de 9.